Y mientras el mundo va dando estos coletazos finales, y Satanás está yendo cada vez más a por todas porque sabe que le queda poco tiempo, nosotros debemos seguir velando y orando, porque de lo contrario no vamos a resistir y vamos a ceder, y nos estamos jugando la vida eterna, y eso no es poco, sobre todo una vida eterna al lado de nuestro buen Dios, y de los salvos de todas las épocas, y de los ángeles no caídos, y de los seres creados en otros mundos que jamás han pecado, por fin, sin maldad, sin muerte, sin dolor, sin nada de todo eso y con todo lo mejor. ¿Quién no quiere estar allí? ¿Quién no quiere dejar ya todo esto de lado y poder hacer como le pasó a Enoch, que fue trasladado sin ver la muerte al cielo? Eso lo desearíamos todos, ¿verdad? Bueno, algunos pasarán por la muerte, o muchos pasarán por la muerte antes de poder estar con Dios, pero habrá unos que no, esos 144.000. Oremos y trabajemos para ser de ellos, pero luego que se haga la voluntad de Dios. Mientras, nosotros vamos a seguir queriendo conocer qué quiere el Señor de nosotros, qué nos insta, qué nos recomienda. Vamos a ver una cita de Ellen White, una vez más, extraída de Maranata, El Señor viene, ese libro recopilatorio, donde nos habla de la señal para salir de las ciudades. Porque ya hemos hablado de ello. No podemos estar en las grandes ciudades, hay que salir a las pequeñas y de las pequeñas a pueblos o más alejados aún. Esto no quiere decir ser ermitaños y no aparecer por nada en el mundo, todo lo contrario, porque hay que dar el mensaje como hacía Enoch, recordemos esto. Pero va a suceder algo, y es la ley dominical. Y mirad en ese contexto qué nos dice la palabra de Dios y qué nos dice a través del espíritu de profecía manifestado en Ellen White. La señal para salir de las ciudades. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Mateo 24, 15 y 16, palabras de Jesús. Esto aconteció cuando el templo iba a ser destruido, Jerusalén iba a ser destruida. Y fue así, se cumplió. Tiene una doble aplicación, por supuesto, porque la abominación desoladora, Roma, volverá a estar donde no debe estar, en Jerusalén. Y eso va a ser una señal, sobre todo para quienes, para los que estén en ese lugar y sean creyentes de verdad, vuelvan a huir a los montes. Pero también para todo el resto habrá otra señal que debemos conocer. ¿Y cuál es? No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de esta nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, o sea, el domingo, será para nosotros una amonestación. Estados Unidos, lo dice claramente, tendrá asunción de poder absoluto. Y va a pasar eso. Impondrá el descanso papal, el domingo, la marca de la bestia. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Sí, salir de las grandes ciudades ya debería ser ahora, pero aún habrá personas que esperarán, y ya sabéis, la ley dominical no es, se decreta ley dominical y pena de muerte contra el que... No, eso tiene un proceso, la persecución, 3 años y medio de proceso hasta el retorno de Cristo. Aprendemos de Elías la historia, ¿no? Se va a repetir. ¿Pero qué sucede? Que ese momento ya va a ser el último para que ya te vayas de grandes ciudades, porque evidentemente algo acontecerá allí, va a ser muy difícil de poder estar como cristiano en esos lugares. Pero también dice, y prepararnos ante eso para abandonar las menores. Incluso si estás en pequeñas ciudades, pues ya no estés allí, vete a lugares más apartados. ¿Por qué? Porque si no haces eso, vas a terminar fatal. Durante años me ha sido dada luz especial acerca de nuestro deber de no concentrar nuestra obra en las ciudades. El ruido y el bullicio que las llenan, las condiciones que en ellas crean los sindicatos y las huelgas, impedirán nuestra obra.
Fijaos lo que estaba diciendo ya en ese tiempo. Y verdaderamente esto está pasando y aún irá más. Ciertos hombres tratan de lograr que los obreros de diferentes oficios se agremien. Tal no es el plan de Dios, sino el de una potencia que de ningún modo debemos reconocer. Los malos se están atando a sí mismos en manojos, preparándose para ser quemados. Y ahora nos habla de esos gremios. Los gremios y las confederaciones del mundo son una trampa. Hermanos, no participéis en ellos y manteneos lejos de ellos. No tengáis nada que ver con ellos. A causa de estos gremios y confederaciones, muy pronto será muy difícil para nuestras instituciones llevar a cabo su obra en las ciudades. Educad a nuestros hermanos para que salgan de las ciudades y vayan al campo, donde pueden obtener porciones pequeñas de tierra y construir un hogar para ellos y sus hijos. Por desgracia, eso no puede ser en todas partes. Por ejemplo, donde vivimos nosotros. Para poder ir a lugares alejados, comprarte un trozo de tierra y poder hacer tu casa, es todo de un valor enorme, costosísimo. En otros países eso no sucede. Cada uno debe adaptar como mejor pueda todos los consejos dados por Dios. Pero si es posible, haced eso. Pero a su vez, fijaos que dice, salgan de las ciudades y vayan al campo. Es curioso, porque ella insta a que hay que educar a hacer esto. Y sabéis, ahora resulta que hay predicadores adventistas, sí, de estos que además cuelgan vídeos por internet, que dicen todo lo contrario, que esto ya no toca, que esto era un alarmismo, y dan 1001 excusas para que el pueblo de Dios siga quedándose en las grandes ciudades y en las ciudades en general, y no hagan caso del consejo de Dios. Señores adventistas, si os dicen eso desde un púlpito, ya va siendo hora que les plantéis cara y les digáis que están mintiendo y que se han apartado de la verdad de Dios. Y si siguen R que R, y vosotros también, sabed qué os va a pasar. Vais a tener problemas y os van a echar. Porque por esto y por otras cosas, si decís la verdad, os van a echar. Sí, no hace falta que os vayáis, ya os echarán, seguro. Si sois valientes de decir las cosas claras, os van a echar. Y estaba profetizado, os echarán de vuestras sinagogas. ¿Creéis solo que es por no escuchar un sermón? Dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que los que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Claro, cuando lees esto escrito en 1800 y pico, máximo 1900 y poco, dices, ¿pero qué estaba viendo esta señora? ¿Qué se le mostró para decir esto? Ahora ya sabemos que esas contiendas y confusiones se dan muy bien. Y bueno, sobre todo que se lo digan a la gente que, por ejemplo, está en Venezuela sufriendo lo que está pasando en las ciudades. Pero que se lo digan a cualquier otra persona cuando hayan las restricciones que habrán por crisis y graves problemas, altercados, con gremios también, que ya sabemos que detrás están la masonería, las sociedades secretas, y también de sindicatos, que detrás está el propio Vaticano, y ya lo demostramos en una conferencia dedicada especialmente a los sindicatos en el tiempo del fin, todos ellos trabajando por detrás, con mano satánica, van a generar una situación caótica. Y fijaos, está sucediendo algo a nivel mundial. ¿Dónde va a vivir la gente? ¿Se va a los pueblos normalmente? ¿Se va a vivir al campo aislados? No. Se van concentrando cada vez más por cuestiones climáticas, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de sanidad, etcétera, etcétera, y comodidad, a las grandes ciudades. ¿Y qué está haciendo Satanás? Los está preparando para ser atados en manojos y quemados. Y la gente no se da cuenta de esa trampa. ¿Creéis que todo eso está pasando porque sí, porque es una casualidad? Y en los lugares donde la gente sabe estas cosas y se quiere ir al campo, pues Satanás no se lo pone fácil, porque todas las normativas institucionales te obligan a que o tienes mucho dinero o no puedes hacer eso. Bueno, la trampa está servida por todos lados, Satanás no nos lo va a poner fácil, pero nosotros debemos confiar en Dios, hacer todo lo posible para cumplir con ello, y después estamos en manos del Señor. Nosotros hasta donde lleguemos y confiar en que Él pondrá el resto, y a lo mejor nos quiere
en otra situación distinta a la que nosotros quisiéramos. Recordemos que también ella escribe que habrá algunos que deberán estar en las ciudades prácticamente hasta el fin, haciendo la labor. Bueno, cada uno tiene su función. Debemos intentar saber qué Dios quiere para nuestras vidas. Pero ¿qué control habrá? ¿Qué control llegará a haber, aparte de todas estas situaciones, para no poder salir de las ciudades? Algo se va a cerrar, algo acontecerá, que no va a ser fácil poder irse. Qué importante es hacer caso de las cosas, advertencias que el Señor nos dice a través de sus profetas, porque si no, ya lo sabéis, lo pagamos siempre muy caro. No debemos establecernos donde nos veamos obligados a entrar en relaciones estrechas con los que no honran a Dios. Pronto vendrá una crisis relacionada con la observancia del domingo. Los partidarios del domingo se están haciendo fuertes en sus falsas pretensiones. Y esto significará opresión para los que estén resueltos a guardar el día de reposo de Jehová, o sea, el sábado. Debemos tener cuidado de no ubicarnos donde sea difícil guardar el sábado para nosotros y nuestros hijos. La advertencia es clara. ¿Vamos a hacer caso o vamos a seguir haciendo caso de según qué predicadores que dicen que esto ya son bobadas, incluso adventistas? Una vez más, si seguimos a los profetas de Dios, a la palabra de Dios, seremos prosperados. De lo contrario, ya sabemos lo que nos va a pasar. Cada uno decide por sí mismo. Pero Dios nos quiere tanto que nos lo deja todo plasmado, con claridad. ¿Y qué esperamos? ¿Nos debemos seguir complicando la vida creyendo que así nos la arreglamos? ¿Nos queremos solucionar nosotros las cosas en vez de confiar en las soluciones que Dios nos dice? Pues si hacemos eso, mal lo tenemos. Habrá crisis a todos los niveles, y la crisis definitiva para el pueblo de Dios en concreto va a ser la imposición de la observancia dominical. Y lo sabemos, y para eso quedan pocos años. En Argentina lo están viendo venir, en España ya lo vivimos y se vivirá de nuevo, como en tantos otros lugares, como nunca. Y así en todos los países. En toda la cristiandad habrá la misma problemática. Nos vamos preparando ya, nos decidimos de estar por el lado del Señor o queremos seguir aún aguantando cosas. Hemos de dar este evangelio del reino a todo el mundo. Todo el mundo debe enterarse de esto y entonces vendrá el fin, no antes. Sabéis, es muy triste cuando veis que hasta propios hermanos adventistas siguen diciendo el día y la hora nadie lo sabe. Sabéis, hoy por desgracia me he encontrado a una persona que quiero mucho, adventista, y me ha dicho lo mismo. Tiene muchas ganas de que Cristo vuelva, muchísimas. Ya está harta de esta vida, sí. Pero claro, que el Señor ya vendrá cuando sea, que no podemos decir nada cuando vendrá, eso de que faltan 13 años y pico en 2031, que no es así. Que del día a la hora nadie sabe. Cuidado, llega a decir que del día a la hora no lo saben ni los ángeles ni el mismo Jesús, que Dios se lo revelará a Jesús en su momento, más adelante, en un futuro. Entonces, resulta que cuando le dices, ¿no te das cuenta de lo que estás diciendo? Dices que Jesús no es Dios, porque no sabe cuándo tiene que volver. Vaya birria de Dios sería, ¿no? Y sabéis, siguen diciendo lo mismo. Lo mismo. El día y la hora nadie sabe. Y de aquí no lo sacas. Y Ellen White escribió esto ya en el conflicto de los siglos. Aconteció en sus días. Sucedió el gran chasco porque no vino cuando se creía, porque la profecía había sido mal interpretada en lo que significaba, no en la fecha. Y Jesús no vino entonces, pero se demostró qué había en los corazones de la gente. Decían, cuando más claro se había expuesto que todo era así, nadie lo podía refutar, siguen diciendo, pero el día y la hora nadie sabe. Y la historia se vuelve a repetir. ¿Cuántos adventistas se van a salvar? Prácticamente ya todos conocen que el 2031 vuelve nuestro Señor. Lo han oído. ¿Cuántos han querido ver? Porque les dices, míralo, lo hemos presentado con todas las pruebas. Y no quieren saber nada. Para ellos eres un hereje, un anatema.
En vez de buscar e indagar y decir, ¿es así como los bereanos? Todo lo contrario. Con lo felices que deberíamos estar pensando, ostras, nos quedan 13 años y pico, pues venga, terminemos la obra, vayamos a por todas, consagrémonos al Señor. No, no, es igual, puede venir más tarde. No, no, vendrá mucho antes. Pues si viene mucho antes, todos en paños menores. Así serán cogidos. ¿Quién se prepara en verdad? Como dice el lenguaje, los que opinan así tienen algo en su corazón que no quieren cambiar. Pondrán mil y una excusas, pero seguirán diciendo, el día y la hora nadie sabe, a pesar de que todo sería mostrado claramente. Sucedió en el pasado y vuelve a suceder ahora. Nosotros seguimos diciendo, Maranata 2031, y nos queremos preparar. Y si nos morimos antes de eso, pues que el Señor nos coja ya preparados para recibirlo. Pero mientras, démoslo todo por el mensaje, para que más personas reaccionen y puedan ser salvas, porque lo que viene sobre este mundo no es cosa fácil. Que Dios nos ayude a hacer esta obra, cueste lo que cueste. Aunque sigamos siendo pocos, pobres e impopulares, debemos dar el mensaje por la salvación de muchos. Y que el Señor coja a todos los que pueda. Que Dios os bendiga.